Durante el hexagonal final se lesionó nuestro capitán, Luis Angulo. ¿Usted cree que hubiese Leones ascendido si él no llegaba a recuperarse? Imposible saber, pero si tienes un arquero que jugó hasta ese punto el 95% de los partidos, lo lógico era que teníamos un alto riesgo de que eso no pase. Afortunadamente el jugador se recuperó a tiempo y pudo estar al final. Y sin desmerecer, ¿no es cierto?, a Julito, al segundo arquero, pero en el fútbol es así, o sea, el titular es uno y la confianza está en el número uno. Amigos, estamos en un nuevo episodio de la temporada 1 del podcast de Leones. El contexto es el ascenso de Leones a Serie A. En este episodio les voy a presentar, tenemos un invitado especial que es el doctor Richard Cabezas, el jefe del departamento médico del club. Doctor Richard, antes de llegar a Leones, ¿qué conocía de Leones? Antes de llegar a Leones, había visto leones en el zoológico y en África. Eso es todo lo que yo sabía de Leones. No se le cruzó por ahí el nombre o lo vio. No, sinceramente jamás había escuchado hasta que Esteban decidió involucrarme. Y claro, ya una vez involucrado empecé a averiguar un poquito. Pero ¿qué pasa por su mente cuando le dice Esteban, volvamos al fútbol? Porque tengo entendido que usted quería dejar el fútbol. No, pues yo dejé el fútbol. Se acabó enero 2024 y mi tema con el fútbol se terminó. Pero claro, con Esteban, con Santiago, nos une una amistad fuerte, importante. Somos tal vez hasta más hermanos que amigos. Así que sí, solo bastó la llamada de ellos para convencerme para volver. O sea, si no lo llamaba Esteban o Santiago y era otro club, no volvió al fútbol. No, porque sí tuve un par de llamadas, pero no, yo ya había decidido que había tenido lo suficiente con el fútbol. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué ya no el fútbol? Porque quería dedicarme más a los atletas individuales, o sea, al deportista individual, donde con tu trabajo puedes lograr mayores cosas, o sea, especialmente en provocar un mayor rendimiento en atletas que no son profesionales, ¿no es cierto?, son amateur o recreativos, que con trabajo les cambias bastante el aspecto deportivo, especialmente en cuanto a rendimiento. Y luego cuando llega esa llamada de don Esteban, ¿qué impresiones tenía del club? Me imagino en ese momento empezó a buscarlo en redes. Le hice un par de preguntas, igual a Santiago. ¿Qué se le pregunta? ¿Nos puede contar? No me acuerdo. Lo más importante es que ya estábamos metidos en un nuevo proyecto y había que trabajar de ese punto en adelante. Me llamó la atención que, claro, tenía que ahora pensar que toda la actividad iba a desarrollarse en Ibarra, claro. en Atintaque específicamente. Pero sí, fue chévere porque conocí muchas personas que no habría conocido. Conocí a las personas que estaban involucradas en el tema de salud del equipo allá en Atuntaqui. ¿Qué diagnóstico había hasta ese momento? En cuanto a las personas, yo creo que a mí me dio tranquilidad contar con la gente que ya se contaba y facilidad para empezar a trabajar. Entonces, eso facilitó mucho. Me acuerdo que se manejaba el tema de fisioterapia. Había 3 diferentes profesionales a cargo. Estaba bien dividido el tema, ¿no es cierto? Profesional, femenino y formativas. Claro. Los 3 muy buenos profesionales. El doctor a cargo, la doctora del femenino. Entonces, conformamos rápido un buen equipo de trabajo y así arrancamos. Y claro, a partir de lo que se tenía, empezamos a pensar cómo hacerle crecer. Para este 2024, ¿qué pasaba por su mente cuando hubo ese cambio de reglamento que empezó a existir el descenso? Bueno, pasamos entre que sí que no un montón de tiempo, porque claro. Yo sinceramente no llegué a entender
en qué momento sí, en qué momento no. Lo que sí me acuerdo es que como había incertidumbre, entonces no había cómo uno pensar, no, pues Claro, no va a no haber se podía descenso, relajar. entonces, claro. Y tuvimos que esperar hasta el último minuto, ¿no? Y salvarnos por un punto. ¿Cómo lo vivió usted ahí? ¿Con presión, con ansias? Ah, o sea, la posibilidad de irnos a la segunda categoría no estaba en mi cabeza y por suerte no pasó, así que no tuve que profundizar mucho en la catástrofe. Y en ese momento conversaba con don Esteban y hablaban sobre ese tema. Claro que hablábamos y tratábamos de ver dónde íbamos a encontrar motivación para trabajar en segunda categoría. Si ya veíamos que la Serie B no tenía nada que ver con la Serie A. ¿Cómo será la segunda categoría? Qué miedo. Incluso peor. Sí. ¿Qué significa para usted Esteban Paz? Bueno, yo le conozco toda la vida. O sea, desde chicos somos amigos y trabajé, o sea, le acompañé muchos años en Liga antes de yo trabajar en Liga. Entonces viví muchas cosas con Liga, con él. Fui testigo de primera mano del crecimiento de la institución, de la obra del estadio. Me acuerdo que inclusive puse en riesgo el patrimonio familiar, no solo mío, sino de todos mis cuñados, por gastarnos plata en una suite cuando el estadio se construyó. Entonces fui testigo de partidos inolvidables en el Atahualpa, luego ya en el estadio, muchos viajes, participaciones en Copas Sudamericanas, Libertadores, y después tuve la gran suerte de entrar a trabajar en Liga, que tampoco estaba dentro de mis planes, pero ya, claro, ya la relación con él ya fue más jefe empleado. Entonces, pero nos fue muy bien, o sea, nos fue súper bien. Yo estoy eternamente agradecido por esos 11 años que tuve en Liga, gracias a él, porque él y el doctor Barriga autorizaron mi incorporación, así que siempre viviré agradecido por eso. Claro está. ¿Cómo lo definiría con una palabra? ¿Al Esteban? Sí. Bravísimo. No. Yo siempre que lo veo, estoy en la cancha, regreso a ver y lo veo bravísimo en la tribuna. No, bueno, o sea, vive con pasión el fútbol, como todos. Claro, cuando tienes que meter la mano al bolsillo para que el equipo funcione, Claro. debe ser diferente. Eso a mí no me ha pasado, así que no puedo hablar por ahí. Pero difícil describirle en una sola palabra, pero es un buen ser humano. Es un buen ser humano. Pasamos entonces ahora al 2025. Sabía que ya el club venía a Quito, que iba a estar más cerca. ¿Cómo conforma un departamento médico? Bueno, cuando ya, claro, tuvimos la confirmación que toda la operación pasaba a Quito, entonces, claro, los profesionales de Atuntaqui se les dificultaba ya. Claro, claro, esa era su residencia, sus trabajos adicionales estaban por allá. Entonces nos tocó incorporar a profesionales desde cero. Claro, con los contactos que yo tenía en Liga, con las personas que conocía ya, ¿no es cierto? Empecé a hacer llamadas, para pedir carpetas, para pedir recomendaciones y en muy poco tiempo ya teníamos armado el equipo, que era básicamente un médico, Juan Fernando Moreano, y los dos fisios, Erika y Andrés. Y con ellos, bueno, tuvimos un gran año. Son chicos jóvenes, ¿no es cierto? Jóvenes. Su primera experiencia en fútbol profesional. De los tres, la primera. Sí. O sea, Erika había trabajado en Liga, en formativas y en el plantel femenino. Claro, pero no en primera no. Nunca en primera. Claro. Y para Juan Fernando era su primera experiencia en fútbol. Entonces, pero claro, como yo también era parte de eso, entonces para mí fue muy fácil, ¿no es cierto?, acompañarles en esta nueva experiencia y en el día a día, desde la pretemporada que arrancamos, me acuerdo, en enero, hasta el último partido. ¿De dónde viene cada uno y cómo fue ese llamado de decirle quiere ser parte de Leones? A ver, me acuerdo a través de mi hijo, ¿no es cierto?
yo sabía que él tuvo varios compañeros de su colegio y amigos que habían estudiado medicina. Entonces, al tratarse de un equipo la Serie B, no puedes pensar en contratar un especialista, ¿no es cierto? Un traumatólogo, no puedes pensar en eso. O sea, entonces sabía que tenía que buscar un médico general, joven, que recién está empezando. Entonces coincidieron los tiempos, habían tenido, me acuerdo, era la Universidad Internacional donde estudiaron estos chicos y habían tenido 1 o 2 años de graduados. Entonces, a través de él, fuimos haciendo diferentes contactos y la propuesta a ver si alguien interesaba y logramos así la incorporación del doctor Juan Fernando Moreano. Luego, bueno, a Erika yo ya le conocía por liga. Claro. A Erika también la he visto en su lugar de trabajo. Sí, bueno, ella empieza a trabajar conmigo también en el consultorio, pero ella siempre me dijo que su idea y su sueño era incorporarse a un equipo de fútbol. Le había gustado mucho su pasantía por liga, creo que estuvo ahí unos 3 años. Tenía las mejores referencias de mis buenos amigos que están en liga. Tenía muy buenas referencias del cuerpo médico de allá. Entonces, sí, se apareció la oportunidad. Logramos en cierta forma dividir un poquito el trabajo entre el consultorio y el equipo, pero fue claro, terminó siendo 90% el equipo, y se incorporó ella y luego... Bueno, pero para esto los primeros 3 meses trabajaron solo los 2 y luego se incorporó el siguiente fisio. ¿Fue así? Bueno, a través de Fernando Isa, el fisio de liga, el duro, ¿no es cierto? Yo hablé con él, me dio la referencia de un fisioterapista, Adrián, no me acuerdo ahorita el apellido, que él trabajó la pretemporada con nosotros, pero después tuvo un tema con la universidad. Claro, sí, ¿ya? Ahora recuerdo. Sí, Adrián, sí. Sí, no me acuerdo ahorita el apellido, pero excelente persona, excelente profesional. Y siempre, pero siempre teníamos esa posibilidad de que su universidad y sus horarios le compliquen, claro. Y finalmente terminó pasando. Tuvo que básicamente dedicarse al tema universitario, él es profesor. Pero claro, parte del acuerdo de su salida fue ayúdame con tu reemplazo, porque claro, se nos venía el campeonato creo que en 15 días, 3 semanas. Ya arrancado. Sí. Entonces a través de él me llega la carpeta de Andrés Vadillo y terminó siendo una excelente recomendación, un excelente profesional, una excelente persona. Así que mi primer pedido a la dirigencia fue ratificar a este cuerpo médico para primera categoría en el 2026. Bien, hay que mencionar qué importante, ¿no? Que a pesar de ser un equipo médico muy pequeño, han podido y han realizado todo el trabajo muy, muy bien. Sí, porque toma en cuenta todas las limitaciones que tuvimos, ¿no? Y que seguimos teniendo. Claro, claro, pero poquito a poco, ¿no es cierto? Poquito a poco, pero siempre un pasito adelante, ¿no? Para mejorar. No podemos volver para dar un aspecto a la infraestructura que tuvimos en el 2025. O sea, tenemos que dar un pasito y ya, no te digo un salto de calidad, pero sí es un paso adicional para mejorar en el aspecto del cuerpo médico, por lo menos arrancar por infraestructura. ¿Cómo valora usted el grupo humano que tiene Leones, no solo en el personal médico, sino a nivel general? Bueno, tengo la suerte de haberme encontrado con mucha gente de liga, que para mí es súper positivo. Eso te da mucha tranquilidad para trabajar porque yo creo que hicimos todos una buena amistad en liga. Es un buen grupo humano y ya nos conocemos. Entonces, claro, hay más confianza. Claro, hay más confianza. No hay que, o sea, si tú requieres colaborar con cualquiera de estas personas, se va a hacer fácil porque ya nos conocemos. Siempre respetando el ámbito en el que está cada uno. Así que ha fluido muy bien y seguirá fluyendo porque
porque nos volvemos a encontrar ahora en la Serie A. Y ahora un reto más grande, ¿no? Claro. Empezamos el campeonato en el 2025, el equipo viene bien y llegan las primeras lesiones. ¿Cómo se gestiona el tema de las lesiones? Sabiendo de que, por ejemplo, me acuerdo yo, Lino venía entrenando muy bien, venía jugando bien, pieza importante, hacía goles, asistía, y en un momento a otro en un entrenamiento se rompió, no sé si los ligamentos fue. El ligamento cruzado se rompió. Ajá. Sí. ¿Cómo se vive en ese momento para el cuerpo médico y sabiendo que fue en un entrenamiento, ni siquiera en un partido? Uh-huh. Bueno, es una clásica lesión en el fútbol. Ya habíamos visto muchos casos así. Entonces hay que manejarle primero con mucha empatía hacia el jugador, porque le tienes que dar una noticia donde le indicas que no podrá volver a jugar en 8 meses. Entonces, claro, eso es durísimo. Para uno es fácil decir, para el jugador claro, es muy difícil asimilar. Porque hasta ese momento era decirle básicamente tu año se acabó, o sea, de aquí para el próximo año. Claro, así fue. Y venía jugando bien, era titular, un buen jugador, ¿no es cierto?, con experiencia en Serie A, que para nadie era novedad lo que veíamos hacer en la cancha, y se lesiona. Pero bueno, él afortunadamente teníamos acceso al doctor Juan Barriga, ¿no es cierto?, que le conocemos también de toda la vida. Él le operó y yo creo que eso generó mucha tranquilidad en el jugador también cuando tuvimos esa reunión prequirúrgica entre todos, ¿no es cierto? Escuchar a un médico que toda su vida ha estado en fútbol, darle la tranquilidad del acto quirúrgico como tal y de que finalmente va a terminar volviendo a jugar. Y sí, luego contamos también con varios referentes en fisioterapia, claro, que nos han ayudado, pero también arrancando con que tenemos un equipo de fisioterapistas en el club, ¿no es cierto?, que se siguen haciendo cargo del jugador. Claro, pero ha sido importante cómo han brindado la mano la empresa privada, digo, para sumar al proyecto también. Bueno, claro, por ejemplo, en el caso de la empresa privada, somos afortunados también porque tenemos a Jorge Callejas dentro del equipo y él es un experto en temas de seguro. Uh-huh. Él gestionó un seguro de salud para los jugadores, con lo que logramos asimismo mantener cobertura de muchas lesiones, ¿no? Porque no solo es la lesión, sino es el volverle, el rehabilitar al jugador para que vuelva a jugar. Claro, es precisamente lo que quería llegar. ¿Cómo se maneja la presión de un cuerpo técnico que te pide y te dice, quiero este jugador ya, Doc, necesito este jugador en la cancha? ¿Cómo manejan esa presión? Yo creo que tuvimos 2 momentos claves en este año, porque tuvimos 2 entrenadores, 2 cuerpos técnicos, ¿no es cierto? Claro, y yo creo que sí, y yo tengo que reconocer que los 2 cuerpos técnicos coincidían en un punto, que era escuchar al jugador y escuchar al cuerpo médico. O sea, saber cómo se siente él y también saber cuál es su diagnóstico. Sí, como tal, ¿no es cierto? Y manejar en base a esa información su toma de decisiones. Entonces, yo creo que, y te digo, también somos afortunados en ese aspecto porque yo creo que trabajé con 7 diferentes entrenadores los 11 años en liga y cada uno tenía su carácter, ¿no? Y su forma de ver las cosas. O sea, más presión allá que acá, mucho más, obviamente. No, en ese sentido no, porque para el entrenador, para el cuerpo técnico, la necesidad de tenerle a un jugador clave en la cancha es la misma, ¿no es cierto? A un titular. Claro. Entonces tú tienes que, lo único que tú tienes que transmitir es y con certeza, es cuál va a ser la disponibilidad de ese jugador, cuándo lo vas a poder tener en la cancha. Y peor si es un titular. Es así. No. ¿Y qué pasa si se le da el alta y recae? Marchamos nosotros primero, claro. Pero, a ver, ustedes también son conscientes de que el jugador, él puede decir, no me duele, quiero jugar. Y ahí... Sí,
Bueno, hay una buena dosis de experiencia que te ayuda, ¿no es cierto? Pero también es súper importante desde el primer día que le conoces al jugador, como cuerpo médico, establecer esa primera relación, ese primer encuentro que va a generar un nivel de confianza que necesitas tener con el jugador, donde él lo único que tiene que entender es que lo que el cuerpo médico quiere es que esté bien. Claro. Esté bien de salud, esté bien de su lesión para jugar en el máximo nivel que pueda. Eso es lo único que nos interesa. Entonces, nosotros tenemos que tomar las decisiones en base a eso, no en base a alineaciones o rival o partido de visitante, pero no, tampoco puedes imponer ¿no es cierto?, tus decisiones o tu criterio. Tienes que tener comunicación con el cuerpo técnico y con el jugador. Es como un triángulo que tiene que ser equilátero, o sea, tiene que ser, todos tenemos que llegar a la misma conclusión. ¿Con qué jugador les costó por las razones más? Que cada uno exponga, ¿no? Claro. ¿Con cuál les costó más? Con el arquero. Con Angulo. Pero todavía no vayamos para allá. Claro. Todavía no. Ese es el tema para casi el final del podcast. Yeah. Doc, hablamos de las lesiones. ¿Qué tan importante para Leones es tener un gimnasio propio y también unas instalaciones adecuadas en donde se pueda trabajar más con el jugador? Bueno, eso o sea, la respuesta cae por su propio peso. Claro, o sea, nosotros estamos claros en que lamentablemente todo es en base a presupuestos. No estaba previsto estar en la Serie A este año, entonces entiendo que para la dirigencia, o sea, asimismo es un baldazo pesado, ¿no? El presupuesto para Serie A. Entonces nosotros, de nuestra parte, arrimamos el hombro, hacemos nuestro trabajo. Nunca no está permitido en el cuerpo médico decir yo no hago esto porque no tengo. No, o sea, tenemos que encontrar soluciones. Hay que resolver. Hay que resolver y las soluciones se van a estar ahí, ¿no es cierto? Pero claro, siempre estamos esperando un progreso, un pasito adelante, así sea corto, pero sostenido, claro. Siempre para arriba. ¿Cuál es la visión del Centro de Alto Rendimiento a futuro? De nuestra parte, la visión es tener un centro que le puedes dividir la mitad médico o un 25% médico, porque la medicina le podemos entender como salud y enfermedad. Entonces, enfermedades no tenemos mucho, lo que tenemos es lesiones. Entonces, digamos que es un centro donde el 25% será médico como tal, para manejar enfermedades, los chequeos, los laboratorios, cosas típicas médicas, y el 75% tiene que ser en base al rendimiento del jugador. Entonces, para tú aportar en un rendimiento del jugador, ¿no es cierto?, necesitas contar con un área de nutrición, necesitas contar con un área de rehabilitación. Necesitas, cuando un jugador se lesiona, pasas por diferentes fases. Claro. Entonces necesitas tener todo. Todo a la mano para poder la mano de obra, ¿no es cierto? El personal profesional, los equipos, los insumos para las diferentes fases. La lesión con la inflamación, el dolor, la limitación primero, que son pocos días, luego movilidad, fortalecimiento. Entonces, para eso ya necesitas un espacio más grande, que puede ser el mismo gimnasio del plantel. Y la idea es que todo esto esté comunicado, o sea, todos veamos a todos. Entonces, si es que los fisios en su momento están en la última fase de recuperación del jugador, que ya básicamente 90% es trabajo entre gimnasio y cancha, claro, antes de entregarle al PF el jugador. Entonces, ellos tienen que tener la visibilidad y tienen que poder estar en comunicación, mientras un jugador está en camilla en la primera fase de recuperación y el otro ya está en gimnasio, ¿no es cierto? Y inclusive si el otro ya está en cancha, que todos tengamos una visión. No se puede tener una visión 360, claro, pero por lo menos 180 sí puedes tener.
Entonces todos estar, y asimismo que el jugador que está afuera haciendo su trabajo, si tiene una consulta o tiene una molestia, solo tenga que regresar a ver. Y ahí van a estar todos, ahí vamos a estar todos, ¿no es cierto? Que levante la mano y el doctor, así esté ocupado en otra cosa, le vea. Sí. Y pueda. Esa es la idea, es que esté todo integrado y todo a la vista. Sí, ojalá algún momento podamos contar con este centro de alto rendimiento. Yo lo he visto, usted, Doc, que ha ido a muchos partidos en Guayaquil, acá en Otavalo. No recuerdo si fue el partido con Guayaquil City allá. Sí. Sí estuvo ahí. Al único que no fui es el de la Troncal. Allá. Claro, porque no quería terminar en la crónica roja. ¿Por qué? No, porque esas zonas se escucha. Claro. Sí. Pero es porque no quiso ir a las cabañas donde nos hospedábamos porque los muchachos estaban en el hotel. Seguro es eso. Claro. Sí, cabañas con tantas luces prefiero que no. Prefiero evitar. Sí. No, nosotros estábamos a gusto allá. Mentira, gente. Doc, ¿cómo vivió la lesión de Angulo? Lo vio ahí cómo estaba Angulo. Está lesionado y se venda y sigue jugando. ¿Cómo la vio usted? Bueno, fue un golpe, ¿no es cierto? Un golpe durísimo. Claro, un impacto de alta energía, podemos hablar, y directo en el muslo. Entonces, claro, lo que a él le pasa no es un tema que te vas a dar cuenta en ese momento, sino más tarde, como pasó. Porque básicamente hay una rotura dentro que es pequeña, pero que sigue sangrando, chiquitita, pero no para de sangrar. Entonces, en 8 horas hay un nivel de... Esto se llama síndrome compartimental, es el término. Yeah. Que en el muslo, en realidad es el último compartimento donde esperas ver este problema. Claro, por la musculatura. Por el volumen que tienes, claro, eso. Y el espacio que tienes para que esa sangre encuentre espacio y se vaya acomodando y no te genere lo que finalmente genera. Entonces sí, en los últimos minutos, él siguió jugando, entró al camerino, en un inicio le manejamos es como un trauma en el muslo que le iba a provocar una paralítica, se llama. Entonces, hasta el día de hoy yo me acuerdo cómo el Fernando Isa me enseñó a manejar esas paralíticas, y yo esa información trasladé a los fisios nuestros también, y así le manejamos, y él se sintió mejor. Y luego, claro, era un partido en Guayaquil y los jugadores tenían la posibilidad de pedir permiso para quedarse. Claro. Él, al tener a sus familiares allá, claro, fue uno de esos jugadores, y me acuerdo que a las 11 de la noche recibí la primera llamada a decir que le dolía mucho. Entonces, quedamos de acuerdo en que acuda a una clínica en Guayaquil. Yeah. Y estábamos en contacto con el personal profesional de esta clínica en Guayaquil. Entonces, se le manejó allá, pero no mejoró. Entonces, ¿Qué diagnóstico tenía ella, pero? Seguía siendo un trauma. Y, o sea, hasta ese momento, ¿cuánto tiempo le daban de lesión? O sea, cuando te digo, ya era un desgarro postraumático, ¿ya? Que es básicamente te chocan y te rompen el músculo, te rompen fibras musculares, y hay los diferentes grados de rotura, ¿no? Claro, uno escucha romper, pero piensa... Puede ser un grado 2, que es una rotura chiquita, puede ser un grado 3, en las diferentes clasificaciones puede ser una rotura parcial o una rotura total de un vientre muscular. Pero es del cuádriceps, son 4 músculos. Entonces, pero no mejoraba, así que enseguida nos pusimos en contacto con la dirigencia para que le embarquen en un vuelo y regrese a Quito. Y así pasó, y claro, apenas regresó, nos fuimos al hospital. Ya para ese punto la pierna ya estaba dura, estaba tensa. ¿Y moretón? Mucho dolor. No ves nada porque todo es profundo, todo es adentro. Claro, él decía que se desmayaba mientras viajaba, que a veces... El dolor era súper intenso. Y ojo, el contexto para la gente, Angulo mide casi 2 metros. Sí. Entonces ya llegamos al hospital, y en el hospital estuvimos, yo te digo,
a nada de que el jugador tenga que entrar al quirófano. Sí, eso decía él mismo. Y básicamente esa cirugía que hace es un corte en toda la extensión del muslo. Era imposible que regrese al campeonato. No, inclusive había la posibilidad de que no vuelva a jugar con un tipo de lesión así. O sea, era súper grave. Se le podía acabar la carrera a Angulo. Se le podía acabar la carrera. Ajá. Entonces, bueno, afortunadamente ahí tuvimos la presencia de un médico traumatólogo experto en trauma que dudó, estábamos ahí todos en emergencia y le dio una última fracción de posibilidad. Una pequeña... Sí, nada, para que no vaya a quirófano. Nosotros confiamos 100% en la decisión de él y asimismo el jugador, afortunadamente, con unas pocas horas de reposo, ya en hospitalizado, ¿no? Claro. Te digo, serían iban valorando cada 2 horas, pero a las 8 horas tuvimos una pequeña señal de mejoría y eso le salvó del quirófano. Yo he visto a Angulo que es mucho de orar. El tema también puede ir por ahí, de que se encomendó a Dios, de que tuvo mucha fe. O sea, para los que tenemos fe, o sea, manejamos ese aspecto de nuestra vida, ¿no es cierto? Claro, o sea, es innegable que... Creo un milagro, porque sí, todo el diagnóstico está para que no vuelva a jugar. Sí, seguramente el que sabemos escuchó esas plegarias y le dio una manito. Ajá. ¿Qué sintió usted cuando Leones ascendió? Yo vi la foto que subió con su cuerpo médico, todos con su medalla. ¿Qué siente ahí el doctor, el jefe del departamento médico? O sea, yo te digo, es el mismo orgullo que yo sentí cuando me pusieron la medalla de la primera Copa Ecuador, cuando me pusieron la medalla de los campeonatos Liga Pro y la última medallita de la Sudamericana. O sea, es un orgullo con poder haber sido parte de eso. Y algo que sí fue diferente fue sentir orgullo que este nuevo cuerpo médico, ¿no es cierto? Claro, novatos los tres. Que todos jóvenes, su primera experiencia en fútbol profesional, lograban estos tras solo un año de trabajo. Y lo hemos conversado, o sea, ellos tienen que ponerle un valor a eso súper especial porque aceleraron su carrera en nada, ¿no? En nada y a la presión que venía ejerciendo Leones. Sí. Bien. ¿Cuál es su sueño en lo personal? Tanto con el club como usted mismo, lo personal. Hay que ubicarse un poquito en la realidad, ¿no es cierto? O sea... sí, pero es justamente lo que decía ayer Esteban. Esteban dice, sí, tienes que poner los pies en la tierra, pero ¿y cómo le dices a alguien si plantea un proyecto para 3-4 años, ascender a la y asciende en el primer año? Se vale soñar. Eso es lo que nosotros también vendemos a la gente. A ver, si tú me preguntas con el equipo, mi siguiente sueño sería jugar una Copa Sudamericana. Un torneo internacional. El productor se vuelve loco también. Una Copa Sudamericana. Eso sería para mí por volver a tener esa experiencia, ¿no? Y ahora con otro equipo. Igual es difícil, pero no imposible. Bueno, a ver, siendo realistas, el equipo para mí idealmente, ¿no es cierto? Sería clasificar sexto en el hexagonal ese de la mitad, si mantienen el formato, digo, ¿no? Claro. Estar en ese hexagonal, no en esos 4 que no, gracias. Ya estuvimos y es... Sí, no, gracias. Y yo creo que es posible, porque contamos con gente de fútbol, pero al 100%, ¿no es cierto? Esteban, Santiago, ese cuerpo técnico o sea... Que viven, respiran, comen fútbol. Claro. Donde uno sigue aprendiendo cada minuto que te sientas a conversar con ellos. Así que yo le veo posible y sería hermoso. Pero primero hay que entrar a este hexagonal, como entramos al hexagonal de ascenso. Partido a partido. Partido a partido. Y porque los jugadores
como vimos, ¿no? Los jugadores se les pone ya en otra esfera, en un escalón adicional, y eso es también, ¿no es cierto?, la parte interna esta que tienen, su carácter que les llevó a ser futbolistas profesionales, es como que se eleva a un siguiente nivel. Se van convenciendo y se contagian también de la cabeza del líder que tenemos. Entonces yo confío mucho en el cuerpo técnico, en Edison, La Sombrita, Neisser, Giovanni, en Javier Burbano, en el videoanálisis, Esteban, Santiago, Diego, o sea, gente que ha estado en el fútbol mucho tiempo. Yo creo que estamos en buenas manos como para hacer un equipo competitivo y poco a poco ir ahí generando expectativa pues con el equipo. Claro, ¿cuál es su sueño personal en su carrera? En mi carrera, yo creo que, o sea, no tengo digamos, una única meta en mi vida. Yo creo que cada deportista que yo veo en mi consulta privada, en el que, ¿no es cierto?, logro bajarle los tiempos si se trata de tiempos, o logro mejorar su rendimiento en el deporte que sea, logro encontrar por qué algo le duele y regresa a su participación al mismo nivel del cual se quedó antes de la lesión. Créeme que eso para mí es una dosis diaria que me mantiene bien y satisfecho como trabajo profesional. Con Leones sí quisiera, ni siquiera hablar de dentro del presupuesto de las posibilidades que tengamos, sino que dentro del equipo que somos, ¿no es cierto?, ser los mejores. Saber prevenir lesiones, saber identificar riesgos de lesión cuando ya los jugadores tengan competencia, para poner una futura lesión para un pare, sí. O sea, hay trabajo preventivo y hay trabajo informativo, de estar pendiente, porque no te digo que, le puedo decir al Esteban, cómprate pues un sistema de los nuevos sistemas de valoración de carga del jugador dentro de la cancha, pero tienes que vender tu casa. O sea, claro, es facilito, pero pues, dentro de las posibilidades que sí se puede, o sea, pero hay que estar pendiente, ¿no es cierto? Claro. Con la comunicación, no solo con el jugador, sino con el cuerpo técnico, porque el cuerpo técnico te va a decir, oye, me está corriendo un poquito menos de lo que yo espero, ¿qué le pasa? O no me está arrancando, o sea, le veo que se está guardando. Entonces, saber identificar esos momentos precisos que eviten que se lesione el jugador y el entrenador le pierda por el tiempo que le vaya a perder. Y luego, saber recuperarles rápido para el siguiente partido. Claro, para tenerlos disponibles para el cuerpo técnico. Entonces, digamos que esas tres facetas sí tenemos que trabajar para ser los mejores. Ojalá que vayamos creciendo, que lleguemos a todo esto que anhelamos. ¿Cómo se sintió? ¿Qué le pareció el podcast? Bien, o sea, el rótulo lo mejor, claro. Pensé que el presentador, por las dudas. No, sí, bien, el corte de pelo del presentador. Iba a decir algo, pero para el siguiente podcast será. Pero de ahí bien, o sea, todo en orden. Aquí entremos para el próximo podcast. No, pues ahí yo te diría, o sea, tomen en cuenta, por ejemplo, yo soy médico en el club, pero no soy el médico de cancha. Entonces, el médico estuvo en la cancha y vivió cosas diferentes a las que yo viví. Claro. Los fisios, en su primera experiencia, vivieron cosas que yo no viví. El fisioterapista es clave en el equipo porque tiene que pasar con el jugador de 30 a 60 minutos, ¿no es cierto?, en el manejo de cargas musculares, de recuperación de lesiones, de lo que sea. Y durante ese tiempo van a haber conversaciones, van a haber temas que son confidenciales, claro, pero que en cierta forma se puede transmitir a la gente para que conozca, ¿no? Y vea que no todo es, o sea, no todo está escrito. Claro. Hay detallitos, hay circunstancias que se dieron que uno nunca habría esperado que
que derivaron en que un jugador inclusive haga un gol o no juegue como se esperaba. Claro, que se prevenga alguna, si es que se va a lesionar, por ejemplo, me imagino cuando ya siente un tirón. Sí. Entonces, no, Entonces sí le da permiso de traerle. No, pues 100%. Ay, claro, ellos debieron venir antes que yo. Ya. Claro. Amigos, estuvimos en un nuevo episodio con nuestro doctor Richard Cabezas, el jefe del departamento médico, la temporada número 1 del podcast de Leones. Para cerrar, Doc, a la cuenta de 3, digo 2, 3, vamos Leones, igualitos. Así con los puños, pero igualitos. Bueno. 2, 3, ¡vamos Leones! Ya estás en el teléfono, recibes una llamada de Esteban Paz y te dice, tienes que diseñar un nuevo logo para el equipo que me compré. En ese momento, o sea, yo estaba realmente triste por la salida, obviamente, de Liga. Y al momento que Esteban Paz me llama y me dice, por favor, hagamos la línea gráfica de este nuevo equipo, yo, no sabes, el corazón se me volvió a latir.